Isaías en el capítulo 14 nos dice eso. Hasta que se halló en él rebeldía y fue echado por tierra. Desde ese día, que no sabemos cuándo es, se convirtió, y este sí es el archienemigo de Dios. ¿Ya? El archienemigo de Dios. Y de todo lo que tenga que ver con Dios. Si odia a Dios, odia a Jesús, odia a sus hijos. Los quiere destruir. Y esto es lo que uno ve en las Escrituras. ¿Qué más nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que este ser creado es poderoso, inteligente y terriblemente malvado. Terriblemente malvado. Lo único que quiere es robar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Su objetivo es ese. Ahora, como nosotros estamos ya salvos por la fe en Cristo Jesús, a los que quiere hacer tropezar, ¿a quién es? Es a nosotros. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. A los de afuera no, porque los tiene. Y les da sus juguetes. Y les da sus entretenciones. Y ahí están, cautivos. Cegados. Pero nosotros ya no. Entonces él que hace lo que hace con su poder, con su inteligencia y con su maldad es tratar de hacernos caer. Usando diferentes cosas en nuestra vida. Ahora, no creo que usted entienda que Satanás mismo va a la vida de cada cristiano, porque como él no es Dios, él no puede estar en todas partes a la vez. O está arriba acusándote, o está rodeando la tierra, si fuera el caso. Pero no está ahí el diablo al lado tuyo. Pero lo que sí sabemos es que hay una cantidad de seres, demonios, nos dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 también, que habla acerca de eso, y que Satanás arrastró para sí, dice el libro de Apocalipsis, 1/3 de los ángeles, los engañó. Esos son los que usted y yo conocemos hoy día como estos espíritus inmundos o estos demonios aquí. Entonces, esta guerra, y eso es lo que no quiero que usted pierda, la perspectiva, es que es una guerra que ha comenzado desde el principio. Y esta guerra está ahí. Y va a ser, mientras no lleguemos al cielo, va a seguir. Porque él odia a Dios, está en guerra en contra de Dios y está en guerra contra su pueblo. Entonces la pregunta para usted y para mí es cómo yo puedo afrontar esto. Si estamos en esta guerra, si estamos en este ser tan poderoso, tan inteligente y tan malvado, bueno, no lo podemos afrontar en nuestras fuerzas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo en Corintios. No son carnales. No puedo con mi inteligencia, no puedo con mi capacidad. Necesito a Dios. Y como ya tengo a Dios, entonces yo puedo estar confiados con el Señor. Fíjense, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, apunté este versículo de la mañana, así que no lo busquen. El que está proyectando ahí. Y vean lo que Satanás tiene a su disposición. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. Toda esta oposición organizada es la que tiene Satanás. 2 Corintios 4:4 nos dice que es el Dios de este siglo, de este sistema. Entonces, si es el Dios de este siglo y el Dios de este sistema, ¿qué podemos entender nosotros con eso? Bueno, que este sistema es contra Dios. Sí, pueden haber cosas buenas, pero ve ahora cada vez se está levantando más en contra de Dios. En contra de Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios de este siglo el que tiene control. Y usa huestes, principados, potestades, gobernadores, etcétera, todo lo que él tiene a su disposición. Entonces, aquí estamos hablando de guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual no es que usted declare, no es que usted ate, porque yo no tengo el poder para atar, ni Dios me ha mandado a declarar nada.
No hay ninguna parte en la Biblia que diga eso. Ahora, si quiere ir a algún lugar, vayas a Jamaica, vayas a Haití, a tirar aceite, a tirar arena, a tirar tierra, a matar pollos, es lo que ellos hacen, eso es brujería. Eso es brujería. Fortaleceos, dice el apóstol Pablo, en el poder de Dios. Y vamos a estar firmes en el día de la prueba. Y debemos ponernos la armadura de Dios para poder vencer a todos estos seres que vienen. Fíjate, Jesús dice que son estos seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la dimensión que usted y yo no cansamos a discernir. A ver. Alguien una vez dijo, si el Señor nos diera a nosotros ahora vista espiritual para ver lo que está pasando aquí, quedaríamos impactados. Impactados. Como el enemigo tratando de destruir la obra de Dios. Engañarte. Distraerte. Será un teléfono y te distraes. ¡Pum! ¿Casualidad? No. Ahora, no es que Satanás apretó el botón y te está llamando, obviamente. Pero estamos ahí en esa guerra espiritual y tenemos que entender aquí. Y es imperativo que el creyente entienda esta verdad bíblica. Porque esto no es algo que yo inventé. Porque el Dios, el príncipe de este mundo, dice Juan capítulo 14, 30, Jesús hablando de eso, ese está en guerra. Y la única forma de que usted y yo podamos entender eso es primero reconociendo que existe un ser maligno llamado Satanás. Pero lo segundo es tampoco sobreenfatizar a este ser y darle a él todo el crédito y andar hablando más del diablo que de Jesús. Sino que tener este balance. Entonces recuerden, dos errores fatales que cometen los cristianos. Uno es la negación. Negar. ¿Ya? Negar esta realidad de este ser llamado Satanás. Negar la batalla espiritual. Piensan que solamente con el intelecto pueden lograr la victoria. Piensan, vea, que solamente orando, ayunando, pueden ganar la victoria. Vea, si usted no está leyendo la Biblia y no la está poniendo en práctica, usted ore y ayune todo lo que quiera. No va a pasar nada. Tenemos que tomar la escritura y vivirla. Obediencia. Y a eso agréguele lo demás. A eso agréguele lo demás. El Señor nos ha dejado tres cosas importantes en las cuales usted y yo podemos tener victoria y poder usarla. Una es la palabra, dos es la oración y la alabanza. Alabar a Dios. Pero para alabar a Dios tenemos que conocerlo. Porque a veces estamos alabando a un ser que no conocemos. Que no conocemos. Entonces, tenemos que tener claro de esta realidad. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer, el enemigo va a querer que usted y yo desconozcamos esta realidad. Y es muy importante, recuerde, la victoria la ganó Dios ya. Él no dice ve y gana, él dice resiste. Resistir al diablo y esto huirá de vosotros. Pero para resistir al diablo, para que huya de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es acercarnos a Dios. Es acercarnos a Dios. Eso es lo que dice en el libro de Santiago. Y lo otro es que lamentablemente hay un grupo de iglesias de nuestros hermanos, a veces en Cristo, en que se obsesionan con esto. Se obsesionan, ¿ya? Y una preocupación que al final les hace perder la paz. Les hace perder el gozo. Y les da miedo. Les da miedo. Y eso obviamente no es lo que el Señor quiere. Es porque se transformó en algo supersticioso.
¿no? Es como, no sé si ustedes, yo cuando llegué aquí me di cuenta de que en algunas tiendas, los negocios, ponían esas como plantas con muchas puntas, ¿ya? Sábila puede ser, detrás de las puertas. Decía, ¿para qué? Bueno, ahí tienen superstición. Hay otros que ponen una cruz. Eso se transforma en superstición. Y antes de salir, los judíos tocaban el marco de la puerta. Superstición. Y a veces hacemos muchas cosas en la iglesia que se transforman en superstición. Y usamos ciertas cosas que el mundo religioso usa pensando que estamos protegidos. Y se transforma en superstición. Entonces debemos tener cuidado, no obsesionarnos con esto. Tenemos una clara revelación de Dios en las Escrituras. Por eso aquí usted se preguntará, ¿aquí ustedes tienen ministerio de liberación? No. Pero ya estamos libres en Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres y hemos creído en Él. Ahora, claro, si alguien viene sin conocer a Cristo, viene en tinieblas. Lo que yo necesito no es reprender las tinieblas, es prender la luz para que él vea la verdad. ¿Y qué es la luz? Es Cristo. Cuando se ve la luz, se acaban las tinieblas, ¿o no? Claro. Es como cuando usted llega a la casa en la noche y lo primero que hace es prender la luz. Si no, se va a golpear o se va a caer. Bueno, lo mismo en la vida. La gente lo que necesita es a Cristo, que viene a traer luz, que viene a traer vida. Un nuevo nacimiento. Y no a nivel intelectual, sino primero espiritual. De ahí es donde parte. De ahí después viene todo lo que usted y yo conocemos, que el Señor nos ha dejado en su palabra. Entonces, cuidado con caer en estos extremos. Ahora, fíjese lo que dice en Samuel. En primera de Samuel, estaba mirando esto en la mañana y es interesante cuando David pelea, ¿verdad? Ahí en el capítulo 17 con Goliat. Puede apuntar ahí del verso 45 al 47, pero vamos a leer solo el verso 47. Usted sabe la historia de David, ¿verdad? Y Goliat. Si no se la sabe, si tiene hijos, pregúntele a su hijo. Su hijo se la va a contar, ¿verdad? Se la va a contar. Y dice esto, que David va donde Goliat a pelear y Goliat le dice, hey, tú vienes de esta manera con palos y todo lo demás. Te voy a destruir y te voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y vea lo que dice David. Y sobre toda esta congregación, verso 47, que Jehová nos salva con espada y con lanza. Acuérdense, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. No es intelecto, no es capacidad, no es más recursos. No, porque de Jehová es la batalla, es espiritual. Es de ahí donde parte. Cambia nuestro corazón y se refleja afuera. Ahí es donde viene todo. No al revés, sino en nuestro corazón. Por eso David podía decir con convicción, Dios me va a entregar, te va a entregar en mis manos, porque la batalla no soy yo, es de Jehová. Ahora yo sé, una onda, ustedes han visto de tirar ondas, ¿verdad? No es como con esas, sino con unas que son como las, ¿ya? Y David era muy diestro en eso. Pero imagínate, la piedra en medio de toda la armazón que traía, ¿ya? ¡Pum! En la cabeza y un hombre casi de 3 metros cae. Es la batalla del Señor. La batalla es del Señor. Y Dios hizo lo que David no podía hacer. Y David reconoció eso. Y es importante que nosotros reconozcamos esto. Otro relato que hay en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, hablando aquí el rey Josafat,
estaban siendo invadidos y estaban siendo sitiada la ciudad. Vea lo que dice ahí en el verso 15. Y dijo oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Vea lo que le dice el profeta. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es ahí donde parte. Entender que es Dios el que pelea por nosotros. No es nuestra, es de Él. Claro, nos toca a nosotros porque somos de Dios. Y Él se va a encargar de cuidarnos. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Dios es el que pelea las batallas y por ende necesitamos fortalecernos en el Señor. Efesios 6:10 dice, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el poder de nuestro Señor, en el poder de su fuerza. ¿Y qué nos dice eso? Que debemos depender del Señor. El que está firme, mire que no caiga. Estar siempre entendiendo que yo necesito fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando eso pasa, usted puede estar confiado, en paz aquí. Entonces, no busquemos armas carnales. Hoy día a veces queremos solucionar los problemas espirituales desde una perspectiva carnal, psicológica a veces también, cuando a veces el problema es espiritual. Y ahí es donde está el asunto. Es venir y rendirnos al Señor. Entonces Dios te dejó su palabra, aquí la tienes. La oración, puedes orar con Biblia abierta y puedes adorar. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando la iglesia adora al Señor? Obviamente, hay algo espiritual en el aire. Porque a veces la gente piensa que solo cantar es como venir a cantar y a mostrar mis dotes de cantante, ya que nunca pude lograr ser cantante o me dejaron cantar en un escenario, canto aquí. No, es algo espiritual. Porque la alabanza de su pueblo, dice, es donde está el Señor. Cuando adoramos al Señor, cuando entendemos que la adoración tiene que ver con Él, no con nosotros. Por eso hoy día muchas iglesias cantan más de ellos que del Señor. Y los líderes deben entender eso. La adoración es a Dios. ¿Adoramos al Señor o hablamos de nosotros? Yo creo que lo importante es adorar al Señor. Debe ser el enfoque. Entonces Dios nos ha dado todas estas herramientas, estas armas para pelear esta buena batalla, sumergidos en el poder de su fuerza. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de distraernos. El enemigo siempre va a tratar de que usted diga, no, esto no es tan malo. Pero si usted tiene la palabra de Dios lo va a confrontar, eso es pecado, no lo haga. Y ahora el Señor pide perdón, Dios lo perdona. Y cuando Dios te perdona, adoras al Señor. Señor, gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Pero debemos entender, es una lucha. Y es una lucha, dice, no contra carne y sangre. La iglesia no debe estar peleándose entre la iglesia. Los creyentes no deben estar peleándose entre los creyentes. Nuestra batalla no es entre nosotros. Es contra huestes, contra principados, contra potestades, contra gobernantes de este siglo. Y eso es algo que a veces los creyentes pierden de vista. Y se pelean, se dividen, odian, hablan mal el uno del otro. No. Y a veces lo tomamos todo muy personal. Muy personal. Ay, no me llamó. Ay, no me habló. Ay. ¿Por qué? Nos queremos tan importantes. No lo tomes personal. Si no te llamó, llámalo. Si no te habló, háblale.
¿Por qué la gente tiene que venir a nosotros y no a nosotros ir a la gente? Ese es el ministerio. Yo voy a la gente, no la gente. Ahí en la necesidad, ahí voy. El ministerio no es para que la gente venga y te sirva. El ministerio es para servir. Ese es el ministerio. Pero a veces el enemigo cambia y nos creemos un poquito porque ya estoy enseñando o ya tengo un grupito. Entonces ya me creo ya ahora, café, hermano. Yo vacilo aquí cuando llego en la mañana, café. Pero estamos para servir. Que no nos engañe el enemigo. Que no nos engañe. Porque así empieza. Cuando se halló en ti maldad, le dice. Cuando se halló en ti orgullo, le dice el profeta, hablando de Satanás, caíste y fuiste echado por tierra. Cuando pensamos a creernos algo más de lo que somos. Esto es espiritual. Yo necesito estar siempre a los pies de Cristo. Cuando usted ora, usted está mostrando dependencia. Cuando no ora, mostramos independencia. Estamos buscando siempre la guía y la dirección de Dios. Ahora, volviendo aquí a este pasaje, que es difícil para muchos, muchas opiniones con respecto a esto. Verso ahí 43, cuando este espíritu inmundo sale del hombre y anda por ahí, ya se ve que hay una limpieza aquí. Y que se va este espíritu y vuelve. Y cuando vuelve encuentra la casa limpia, pero vacía. Ojo con eso. Y dice, voy por ayuda. Y se trae 7 más. ¡Pum! Y el estado de esta casa viene a ser peor que el primer estado en el que estaba aquí. Entonces, hay un par de maneras de ver esto. Voy a darte 2 formas de poder ver esto, este pasaje, en donde uno puede mirar, y usted puede mirar muchos comentarios y de pronto van a tener algunas ideas, pero yo creo que estas son las 2 más generales, las que más muchos piensan a qué se refiere aquí. Primero, es que Jesús está hablando de posesión demoníaca real, de alguien que está poseído. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Dios está usando esta ilustración para mostrarnos principios importantes con referencia a esta posesión o a la posesión demoníaca. Y muestra aquí que Jesús lo consideró algo real, no algo irreal. Porque esto es importante, esto no lo está enseñando Pablo, ni Pedro, ni Juan. Este es Jesús. Y Jesús lo está mostrando como si fuera algo real. No solo como parte de una superstición contemporánea de ese tiempo. Ah, es que eso es la gente del campo, cree eso. No, aquí Jesús está mostrando esto como un fenómeno real. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también habían sido expuestos, ellos conocían lo que Jesús estaba diciendo. Porque podrían haber dicho, no, eso es mentira, no, lo habían visto. Nosotros lo vimos un par de versículos atrás, ¿verdad? Ahí estaba la realidad. O sea, es como que Jesús está volviendo atrás cuando estaba hablando de, cuando liberó a esa persona que tenía ese demonio. Ya le dije, vean, acuérdense. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el cuerpo, ya la casa del demonio es el cuerpo del hombre. O sea, necesita un cuerpo. Y esa es la forma en que ellos se manifiestan. Lo tercero que vemos aquí es que hay una liberación, hay una forma en que ese demonio sale de ese cuerpo y hay una mejora inmediata en la persona que estaba poseída, y es lo que el Señor está narrando aquí. Un hombre que ha sido liberado de este demonio. E inmediatamente su condición mejora, inmediatamente. Pero, ¿dónde está el detalle? Como diría Cantinflas, bueno, aquí está el detalle. Mejora, pero queda vacío. No se llena de nada. Es lo que pasa aquí.
O sea, este espíritu inmundo que ha sido sacado del cuerpo de esta persona no es reemplazado por Dios. No viene Dios a llenar. Fíjate, es lo que el Señor está diciendo aquí. O sea, puede salir, si alguien puede salir, los que han tenido experiencia, nosotros hemos tenido experiencia en eso. No se la doy a nadie, pero hay gente, ay, me gustaría ir y liberar gente, y no sabe lo que está pidiendo. Pero a veces las personas sí son liberadas por un tiempo. Pero si no viene Dios, si no se llenan de Dios, el estado va a ser peor después. Y lamentablemente eso uno lo ha visto. Lo ha visto. Entonces, cuando Dios habita en el cuerpo, ya nadie más puede ocuparlo. No existe la unión entre Satanás y... No hay. Ya, la mitad Dios y la mitad el diablo. No es que andamos ahí el yin y el yang. No. ¿Es Dios o no es? Acuérdense, creímos, fuimos sellados y fuimos llenos de su Espíritu Santo cuando creímos. ¡Pum! Pasamos a ser templo de Dios. Y al pasar a ser templo de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que no puede venir y cohabitar un demonio. Pero aquí el asunto es que sencillamente esta persona quedó libre, pero no se llenó de nada. Limpio por fuera, pero no estaba lleno de Jesús. A veces hay reformas de tipo social que te ayudan por un tiempo, pero no son suficientes. La verdadera reforma que se necesita es espiritual. Esto es más que cuando la gente dice, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. ¿Usted cuántas veces ha hablado con gente así? No lo hago más. No pueden. Necesitan el poder de Dios en su vida. Bueno, aquí el Señor está diciendo, esto es una persona que fue liberada, pero no se llenó de nadie más. No vino Dios a morar en él. Este demonio ha sido quitado, pero la presencia de Dios no vino. Sigue viviendo en esta casa. La reforma no es suficiente. Ojo, la reforma no es suficiente. Se necesita regeneración, nueva vida. Hoy día, lamentablemente, algunos quieren solo reformar a las personas para que cambien hábitos. No, realmente la manera de poder cambiarse es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Entonces aquí, la persona que estaba aquí, podríamos decir, es alguien que es liberado de algo y queda bien por un tiempo, pero no tiene relación con Dios después. Es como que alguien a veces, y pasa, lamentablemente, a veces la gente va a buscar ayuda a la iglesia. Pastor, ore por mí porque, pum, y Dios hace algo. Pero de ahí después, no más. No lo necesito. Ya estoy limpio, ya estoy libre, ya estoy aquí, ya estoy allá. Y obviamente después usted ve el tropiezo que viene a ser peor aquí. La respuesta a tal miseria de vida es una sola, es llenarse del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y llena la vida de la persona, hay un cambio, hay un nuevo nacimiento. Y obviamente esa persona queda libre. Entonces, la segunda razón que dan algunos y la manera de ver esto es hablando acerca de una parábola, como si esto fuera una parábola. ¿Y por qué se afirman en eso? Porque fíjense ahí al final de esta porción que leímos, dice, así también acontecerá a esta mala generación. ¿A cuál generación? A la que le está oyendo. A los judíos. Esto es lo que va a venir. Esto es lo que va a ocurrir para esta raza, para este grupo étnico. No a lo mejor en este momento, pero sí va a venir en el futuro. Entonces dicen que está hablándole aquí a los judíos. Desde el principio el Señor vino y dijo, hey, por medio de Juan el Bautista,
arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Un rechazo. Y esto es lo que hemos visto aquí, contextualizando aquí, lo que hemos visto cuando el Señor le dice, hay un pecado que es imperdonable. ¿Cuál es? Es el rechazo de Jesús. Entonces hay algunos que piensan que esta referencia aquí es que es Jesús viniendo a esta casa de Israel, y esta casa de Israel rechazó al Señor, y como rechazó al Señor, su estado va a ser peor, porque el engaño va a venir de una manera como nunca antes ha venido. Ahora, ¿tenemos pasajes que nos ayuden a ver esto? Sí. Va a venir un tiempo en el que va a haber gran desolación y también engaño, especialmente para el pueblo de Israel. Entonces acuérdense, el Señor le dice a los judíos, a los discípulos, vayan primero a la casa de Israel. ¿Se acuerdan cuando el Señor los envió? Cuando miramos ahí en el capítulo 10. Bueno, aquí es la referencia. La casa de Israel. ¿Qué ocurrió con la casa de Israel? Rechazó a Jesús. Lo crucificaron. Por eso Juan, y fíjense, el Evangelio de Juan, en capítulo 1, el verso 11, 30 años después de todo lo que había acontecido, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hablando a la nación de Israel. Entonces, como no lo recibieron, como fueron engañados, el Señor está diciendo, va a venir mayor engaño. ¿Cómo? ¿Cuándo? En el futuro. Y el estado de esta casa va a ser peor del que está ahorita. Es lo que el Señor pareciera decir desde la perspectiva de algunos, lo que está enseñando aquí. Fíjate, dice que aquí habla de 7 espíritus. El número 7 habla de algo completo, algo terminado, o sea, algo que es una consumación. Y Jesús habló de la abominación, hablando acerca de esta gran desolación. Al final, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el verso 31, dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea, va a venir una idolatría plenamente desarrollada, una abominación desoladora. Lo mismo dijo Jesús en Mateo 24:15. Cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, 11:31 de Daniel, bueno, el que le entienda, ha llegado ese tiempo la consumación, una idolatría plenamente desarrollada, completamente desarrollada, que va a traer a Israel a un estado deplorable. Y va a haber un remanente, el que Dios va a salvar, sí. Pero como nación ellos van a estar en esta condición. Abominación desoladora o abominación que causa desolación. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Si es que realmente esta fuera la interpretación. Bueno, en la tribulación, con un ser llamado Anticristo, que se va a poner en el lugar de Dios. Va a construir el templo, se va a poner en el lugar de Dios y va a decir a la gente, hey, tienen que adorarme. ¿Y qué va a pasar? Muchos van a creer. Muchos van a creer. No debe a nosotros sorprendernos que el mundo crea, pero nos debe sorprender que Israel crea. ¿Por qué? Porque se supone que ellos saben, ellos conocen, o debieron saber y conocer las Escrituras, de cuando el Señor vino por primera vez, y lo rechazaron. Lo rechazaron. Entonces, el estado va a ser peor para ellos. En el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 43, vea lo que dice Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y luego vea lo que dice. Si otro viniere en su propio nombre, ¿cuál es ese otro que viniere? A ese recibiréis. Es el anticristo. Va a venir Satanás o en la personificación del anticristo y a este van a recibir.
A este van a recibir. Y la desolación va a ser terrible. Entonces puede ser una referencia realmente literal para personas que son liberadas y vienen demonios y su estado es peor, o puede ser una referencia al pueblo de Israel. En su estado, en donde está el Mesías, lo rechazaron y su estado al final va a ser peor. ¿Cuál es la verdad? Bueno, ore. Ya que el Señor ahí demuestre cuál es la que a usted más le encaja dentro del contexto. Dentro del contexto. Y para terminar, vamos al verso 46 al 50. Y aquí llegamos a un punto interesante en donde Jesús nos va a dar un principio con referencia a qué es más importante, qué tipo de familia es la más importante, la sanguínea o la espiritual. Vea lo que dice aquí en el verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, esto usted también lo puede encontrar en Marcos 3 y en Lucas 8. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Fíjate, aquí nos dice que buscaban a Jesús, estaban escuchando. Y yo me inclino a creer aquí que ellos estaban viendo y escuchando a Jesús y viendo la cara de los fariseos y lo que Jesús estaba diciendo. Y estaban diciendo, oye, Jesús como que se trastornó. María con una buena intención de cuidar a su hijo, probablemente. Ay, salvemos. Y los hermanos que menciona aquí no son primos. No usa la palabra primos. ¿Ya? En Colosenses 4:10 usa la palabra primos en el griego, que es diferente. Hermanos. Estos hermanos que están aquí obviamente son los que tuvo María con José, después que nació Jesús. Porque José no conocía a María, dice. Ya, no conoció. Y ahí obviamente entendemos, como diría, sexualmente no la conoció, no es que no la conocía. Y claro, la conocía. Estaban desposados y todo lo demás desde tiempo. Entonces, estos son los hermanos de Jesús. Juan 7:5 nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Los de la misma familia de Jesús no creían en él. Y María estaba ahí, era su hijo. Entonces nos dice aquí que vienen a donde Jesús para hablar con él. Y el concepto que ellos tenían era que Jesús estaba fuera de sí. ¿Por qué decimos esto? Si usted lee Marcos capítulo 3, versos 20 y 21, esto es el pensamiento que su familia tenía de Jesús. Está fuera de sí. Ay, si toda la gente dice que está fuera de sí, bueno, entonces la familia dijo que está fuera de sí. Se volvió loco, saquémoslo, salvémoslo. Porque en cualquier momento lo van a matar aquí. Y esto es lo que ellos tratan de evitar. Los hermanos de Jesús vinieron a creer en Jesús después. Hechos 1:14 nos dice eso. Ya dice que estaban ahí en el aposento alto los discípulos, fíjense, y las mujeres. Y estaba María, su madre, y sus hermanos, los medios hermanos de Jesús. Que más adelante, el capítulo 13, verso 55, y en Marcos, si usted quiere, y Lucas 8, puede leer, ahí están los nombres de los hermanos. Uno de ellos escribió Judas y el otro escribió Santiago. Los dos libros que tenemos ahí. Uno de ellos llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? No confunda al primer Jacobo, al primer Santiago que muere, que ese era uno de los discípulos. No, el discípulo que está con todos en el concilio en Hechos 15 y llevó la voz como líder. Ese es Jacob, ese es Santiago, ese es el medio hermano de Jesús. Bueno, aquí menciona que estos hombres aquí en este punto no creían en él. Luego dice el versículo 47, y le dijo uno, es como que si Jesús estaba aquí, bueno, yo no soy Jesús, pero si Jesús está aquí, y lleno, la gente no se podía entrar, ¿ya? Y viene alguien y le pasa el papelito a uno adelante y le dice, hey, tu madre y tus hermanos.
están afuera y te quieren hablar. A lo mejor el que trajo la información dijo, uy, va inmediatamente a parar lo que está haciendo y va a salir a donde María, la mediadora, como dirían algunos. Respondiendo él al que decía esto, dijo, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Jesús es el de hacer preguntas y cuando hace preguntas hay que esperar la respuesta de él porque desde ahí quedamos. ¿Ya? Y dice, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Bueno, los que están afuera. No, Jesús te estaba apuntando a otra realidad, a otra cosa. Porque todos sabían quién era el padre, o sea, quién era la madre y los hermanos de Jesús. Ya aquí no se menciona a José, probablemente José ya partió con el Señor o se quedó cuidando el negocio. Como buen judío probablemente se pudo haber quedado cuidando el negocio, pero no lo menciona aquí. Lo más probable, muchos piensan que ya José había muerto. De hecho, cuando usted llega al final, cuando Jesús está en la cruz, le entrega a María al cuidado de su primo, su pariente, de Juan. ¿Ya? Porque obviamente ya en ese tiempo una mujer viuda quedaba totalmente desprovista. Desprovista. Por eso la Escritura siempre habla de que a quienes habían que ayudar, a las viudas, pero no a las jóvenes, sino a aquellas que ya tenían más de cierta edad. Bueno, aquí María ya no es como en las películas que empieza joven y termina más joven en las películas de la pasión de Jesús, ¿o ha visto? Ya no envejece, pero sí, ya obviamente habían pasado. Si Jesús tenía 33 años, imagínense, cincuentona, por haber sido. Joven, pero en ese tiempo, hoy día usted me dice a mí que tengo 60 años, yo estoy bien, ¿verdad? Pero decir en ese tiempo 60 años era otra cosa diferente. Era otra cosa diferente. Entonces José no estaba, probablemente partió. Pero aquí viene María, que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, y lamentablemente la iglesia ya estatal o la iglesia católica le ha dado esa connotación de virgen por siempre. Pero entonces dicen aquí, y usted va a leer que dicen que no, en realidad no son los hermanos, que son los primos, que son... Pero si usted lee el texto, aquí está claro. María, familia, hermanos, familia. Es en ese contexto que está ahí. Y solo en el contexto nos da lo que está ocurriendo ahí, la gente que estaba viniendo. Entonces vienen donde Jesús y Jacob, José, Simón, Judá y las hermanas, no sabemos cuántas hermanas. Acuérdense, bendición de Jehová son los hijos. ¿Ya? Son los hijos. Para el pueblo judío una mujer que no podía concebir era vista como alguien que tenía una maldición. O la misma mujer decía, si no me das un hijo me muero. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Bueno, aquí un montón. Y llegan donde Jesús. Y vea lo que Jesús le dice aquí. No dice, ay, mi madre, bendita tú. No, ella no dice eso. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Y hace esto Jesús. Muestra a todos los que estaban ahí. A los que estaban escuchando, pero no solo por escuchar, sino por obedecer. Por obedecer. Acuérdense, Jesús fue muy claro en decir que la familia del creyente, del verdadero discípulo, se va a levantar en contra del discípulo. O sea, era algo que uno podía ver y los hermanos de Jesús estaban en contra de Jesús. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso es algo que nosotros vemos aquí. Entonces, fíjate, Jesús dice, verso 49, y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Esto es obviamente un vínculo espiritual.
No está hablando ahí, todos son mis hermanos, todos son mis madres, no. Relación. Hay una relación familiar que a veces nos ata y nos controla y nos impide tener una relación espiritual, que es la que se va a prolongar por la eternidad. La familiar se va a acabar si no creen en Cristo. ¡Pum! Pero la espiritual, ustedes son mis hermanos. Por eso dice, es que eso es como muy, muy pentecostal, muy, ¿cómo dicen? Pandereta. Ay, hermano, somos hermanos en Cristo. Y debemos amarnos como hermanos en Cristo. Esa es la relación más profunda que el Señor está hablando aquí. Y fíjate en el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces aquí está el punto. ¿Quiénes son los verdaderos hijos, hermanos o madres o lo que sea, familiares de Jesús? Los que han creído en Cristo Jesús y hacen su voluntad. No por el solo hecho de ir a una iglesia te hace ser parte de la familia de Cristo. Lo que te hace ser parte de la familia de Cristo es si has creído en Él, te has arrepentido y lo has recibido a Él como Señor y Salvador de tu vida. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cómo te ve Jesús a ti? Como parte de su familia. Una filiación mucho más grande, más profunda y eterna, que no termina aquí. Seguimos siendo familiares, hijos de Dios, por la eternidad. Entonces, aquí está este cameo aquí de la familia de Jesús, esta visión rápida de la familia de Jesús, donde podemos concluir algunas cosas. Primero, si usted está tomando nota, la virginidad perpetua de María no es algo bíblico. No existe. Es un concepto que se toma después del segundo siglo y hay teólogos católicos que al final de cuentas deben llegar a reconocer esa realidad por la evidencia aquí. En la Biblia no aparece esa doctrina enseñada en ninguna parte, ¿ya? En ninguna parte. Y es más, o sea, ¿cuál es el pecado de tener más hijos? Están viendo como que si fuera algo malo, pecaminoso. Acuérdense, María cuando ora y cuando el Señor se manifiesta a ella por medio del ángel, ella dice al Señor y mi Salvador. Ella reconoce su pecaminosidad, pero fue elegida por Dios. Entonces, hay gente que dice, bueno, María, sí. El otro día estábamos hablando con una señora que era católica. Bueno, hablaba ella más que nosotros. Y no, es que ustedes como que no creen en María. Yo dije, ¿cómo no va a creer en María? Yo creo en María. Está en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere que yo crea de María? Es el punto. ¿Que es la madre de Dios? No, no es la madre de Dios. Obviamente. Entonces ahí los católicos tienen esa idea. Ustedes no creen ni respetan, respetamos. Bienaventurada eres. ¿Cómo dice? Las Marías de aquí, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Pero no sobre todas las mujeres. Entre las mujeres. Y usted ahora es bienaventurada. En el Señor. Entonces, el punto, la familia espiritual por encima de la familia física. Este es el punto. Y no quiere decir que usted va a desechar a la familia. Si usted se mantiene fiel al Señor y es discípulo de Jesús, su familia lo va a desechar. Su familia lo va a aislar. No lo inviten. Y lamentablemente a veces le damos mayor importancia a esa familia que a esta familia. En la fe, en la que nos ayudamos, nos cuidamos, nos apoyamos, oramos y tenemos un vínculo eterno aquí. Familia espiritual. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Esto es. No es que desprecie a su familia, pero vea el énfasis aquí. Un vínculo más profundo. Creemos lo mismo. Adoramos al mismo Dios.
La familia de la carne, no. Si no han creído aquí. Aquí hay mucha familia y gloria a Dios por eso. Pero también nos falta mucha familia. Bueno, su vínculo más grande es este. Al mismo Dios adoramos, en el mismo Dios creemos, en el mismo Dios confiamos. A este mismo Dios es el que esperamos aquí. Entonces este es el vínculo más importante y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Obediencia es lo que el Señor quiere. Entonces somos hermanos y hermanas. ¿Cómo trata usted a su hermano? Espero que lo trate bien. Bueno, con mayor razón a estos. Apoyarte, animarte, reconocer esa necesidad de estar en este cuerpo. Es como, yo no sé si usted puede estar sin ver a su familia. Ya, y usted no, usted quiere ver. Por ejemplo, los que tienen la bendición de tener nietos, quieren ver a sus nietos, ¿verdad? Todo el tiempo, les gusta eso. Bueno, debe ser la misma sensación, quiero ver a mis hermanos, porque Dios no tiene nietos. Quiero ver a mis hermanos, estar con ellos, participar, orar, congregarme, reunirme. No verlo como bueno, ya opcional. No es opcional. No es opcional. Entonces, Jesús enfatizando lo espiritual sobre lo físico. La próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener un estudio especial para las madres. Madres, vengan, va a estar tremendo, bonito. ¿Cómo las mamás pueden cambiar el mundo? Las voy a empoderar. Pero primero, las voy a golpear duro. Bueno, no yo la palabra. Hoy día tenemos demasiado empoderamiento mal entendido. Mal entendido. Y si se va a enojar, enójese, porque lo que va a escuchar va a salir de aquí, de la palabra de Dios. Y en este tiempo debemos tener ese cuidado que el Señor nos ha dado, esa gran responsabilidad que Dios le ha dado, que son sus hijos. Esa es su prioridad, su esposo, sus hijos. De ahí parte. Madres, mamás, que pueden cambiar. Vamos a ver un ejemplo de una mamá que cambió a un muchacho para que viviera en el ministerio y sirviera al Señor. Fuera el fiel compañero de le iba a decir el nombre. Se me salió. ¿No? Ya hice un caneo de la película, ya no voy a cambiarlo. Para el próximo, voy a cambiar el estudio. Voy a hablar de la mujer de Proverbios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor. Gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, para que tú continúes trabajando en nosotros. Que nos realmente llenemos de tu Espíritu Santo, que estemos orando por esa necesidad de estar llenos de tu Espíritu. Ese poder y esa victoria que tenemos en Cristo. Tu Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina. Y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia, no en temor, sino en obediencia, conociendo tu voluntad y amándote, sabiendo que tu voluntad siempre es lo mejor. Entendiendo, Señor, que somos una familia y la familia se ama, se cuida. Esa familia que tú has creado, Señor, con todos aquellos que han creído en ti como el Señor y Salvador de su vida, que vienen a ser parte de la familia de Dios. Oro, Señor, por esta nuestra familia, nuestros
nuestros hermanos, nuestras madres, para que los amemos, los cuidemos, los respetemos, los honremos. Entendiendo, Señor, que en la eternidad vamos a estar juntos. Y oramos también por aquella familia de sangre física que no te conoce. Oramos para que podamos ser ese ejemplo, para no transar nuestros principios y ser ese ejemplo de un verdadero discípulo de Jesús, que está dispuesto a tomar su cruz y seguirte y amarte por sobre todas las cosas. Oro, Señor, en esta mañana por cada uno. Gracias. Llénanos con tu espíritu, llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos en esta semana, ayúdanos a honrarte en todo lo que hagamos, mientras caminamos tomados de tu mano, dando frutos en nuestra vida, Señor. Gracias una vez más por cada uno de nuestros hermanos aquí. Oramos por aquellos que están enfermos. Si hay alguien enfermo aquí en esta mañana, Señor, tócalo con tu Espíritu Santo, sánalo. A los que no están acá, que están en sus casas, tócalos, Señor, y sánalos. Provee trabajo al que no tiene, Señor. Oramos por los matrimonios. Fortalece el liderazgo masculino en los matrimonios, que puedan guiar, instruir, servir y amar a sus esposas como tú nos has amado y nos has enseñado a hacerlo. Oramos, Señor, por nuestros hijos, que ellos puedan ser ese ejemplo, seguir ese ejemplo, Señor, de lo que han visto en nosotros. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero en todo lo que les hemos enseñado, que seas tú siempre glorificado, que realmente podamos ser siempre consecuentes con lo que les decimos a ellos que deben hacer y con lo que nosotros hacemos en nuestra vida como cristianos, Señor. Gracias por esta familia de Calvary Cela, por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Amamos y esperamos tu venida, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles por la partida, Señor, de este pastor. Oramos por su familia y por la iglesia, Señor, por Bertín y por todos ellos, Señor. Traes paz, consuelo. Y que todos nosotros, Señor, en esta mañana podamos estar confiados que pase lo que pase, estamos listos para partir contigo, ya sea viniendo por tu iglesia o viniendo por nosotros. Que no haya duda en nuestro corazón, no haya ninguna cosa que nos haga pensar que no. Si hay algo, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, y que podamos estar ahí velando y orando. No sabemos cuándo vas a venir, pero Señor, si vas a venir hoy, estamos listos, Señor, preparados para estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por esa promesa que no avergüenza. Si hay alguien, Señor, que tiene duda en su corazón, que esta mañana sea esa oportunidad de aferrarse a ti, de pedir perdón, de arrepentirse y saber que tú vas a perdonar, limpiar y hacer todas las cosas nuevas, Señor. Creemos, Señor, en eso y confiamos en que así ha sido. Y este es el testimonio de esta tu iglesia, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias. Oramos por nuestros hermanos y pedimos tu bendición, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los anuncios vienen ahora. Nada más, yo sé algo que les va a decir, pero este jueves no vamos a tener estudio. Pase tiempo, los que tienen su papá con su mamá,
Aproveche este tiempo para estar ahí, ¿verdad? Y yo les digo, o sea, no desaproveche el momento que usted tiene. Si tiene a su mamá, ya, aproveche la oportunidad de visitarla. Y si tienen que dividirse, ya, bueno, vayan y almuercen con ella, con su mamá, y si después tienen que ir a visitar a la suegra, vayan y almuercen y tomen café con la suegra, con gozo, con mucho amor, a visitarse y aprovechar la oportunidad. Hónrela, respétenla, cuídela, porque se van y después todo lo que quiso hacer ya quedó ahí. Aprovechen. Si usted la tiene, aproveche. Ah, es que mi mamá es tan. Tenga paciencia. Ella te crió, te cuidó, te tuvo. Ámela. No le estoy diciendo que le regale un refrigerador ni nada de eso. Regálele su tiempo. Dele su tiempo. Dele su tiempo. Usted es la persona, el hombre debe tomar la decisión, ok, vamos ahí, primero con mi mamá y después con la tuya. Y ya. Y aprovechar ese tiempo, aprovechala. Si la tiene cerquita, visítela. Visítela. Sáquese ese tiempo. Que después usted va a estar en. Todo lo que tenía que darle se lo dio ahora en vida. Y no estoy hablando de lujos. De tiempo. Ahí estuvo para su mamá. Y eso yo creo que es importante. Un buen testimonio como creyentes. Como creyentes. Así que el jueves disfruten, pásenlo bien y nos veríamos el domingo. ¿Ya? Con ese estudio especial. Lo voy a cambiar.